La Voz del Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda ola nada está dicho. En este programa vamos a conversar hoy más adelante con el candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lezcano, quien, de acuerdo a la encuesta de ayer publicada en el diario La República y realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, encabeza los sondeos, o por lo menos este sondeo con un 11.3% ha sido, digamos, la sorpresa del fin de semana. Hay varias cosas que conversar con él, principalmente ahora que se ha puesto a la cabeza de esta encuesta. Habría que esperar qué dice Ipsos en un par de semanas, pues qué piensa hacer de llegar a ser gobierno, ¿no? Y sobre todo, porque ahora vamos a conversar con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, si está de acuerdo con las cosas que está planteando su bancada hoy por hoy. Todo eso y mucho más adelante, no se lo pierdan. También vamos a hablar con Richard Arce, el flamante jale del Partido Morado de Julio Guzmán. Richard Arce, recordemos, fue congresista en el Parlamento disuelto en el 2019. Señora presidenta del Congreso, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jaime. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Un gusto también tenerla. La Comisión Permanente ha decidido otorgar 15 días para investigar a la señora Macetti, a la señora Astete, tanto como el expresidente Martín Vizcarra por el caso Vacunagate. En el caso de Vizcarra, la primera duda que teníamos es, de aprobarse esta inhabilitación, ¿lo dejaría fuera de carrera en esta contienda electoral? ¿Han ustedes visto esa opción, ese escenario político? Sí, Jaime, dependiendo de las fechas de cuándo termine esta investigación y si se logra establecer responsabilidad, pueden ocurrir dos escenarios. Primero, dejarlo fuera de la carrera política si se alcanza a emitir una resolución antes de las elecciones, pero si no se alcanza, y eso sería después de las elecciones, para lo que lo inhabilita es para asumir el cargo si es que es electo, y por supuesto con la premisa de que es encontrado responsable, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, estos 15 días, entiendo que es una fase previa? Es decir, si se llega al escenario de la inhabilitación, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, hay tiempos establecidos según el reglamento. Si uno se pone a contar los plazos de manera estricta, pueden ser unos 3 meses aproximadamente, pero depende mucho de las circunstancias, de las incidencias que se presenten en la investigación. Entonces, no podemos establecer un tiempo exacto, pero creo que antes de asumir, digamos, las nuevas autoridades el 28 de julio puede estar resuelto bien este caso. Entonces, si estuviese resuelto antes del 28 de julio y lo que es una posibilidad que el señor Vizcarra fuese elegido congresista con una inhabilitación, esa elección quedaría nula, suspendida, trunca. No se puede asumir el cargo bajo un supuesto de que existiría una sanción digamos, del Congreso, del Parlamento, ¿no? Por eso, entonces, de ser la posibilidad, que es altamente probable, por lo menos los votos a favor hoy en la permanente, 24 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, parece que la cosa viene bastante complicada para el señor Vizcarra. De darse ese escenario, el señor Vizcarra no podría asumir si sale elegido congresista. Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasaría con las señoras Astete y Macetti? Bueno, en cargos como los de la señora Macetti y la señora Astete, que ocupan cargos de funcionarias públicas, en realidad lo que se pretende es una inhabilitación para seguir ejerciendo este tipo de cargos, ¿no? Oiga, una consulta. ¿Ya todos sus colegas han presentado esta famosa declaración jurada sobre si se vacunaron o no? La mayoría de colegas los ha presentado.
Si mal no recuerdo, ya eran casi 125 congresistas que han presentado sus declaraciones. Sin embargo, hay algunos que todavía no lo han hecho. Esperemos, no hay plazo, en realidad podrían hacerlo en estos días y creo que sería saludable porque hoy por hoy este es el único mecanismo que tenemos legal, digamos, como para que ellos y todos podamos señalar si hemos sido vacunados o no. ¿Y quiénes son los que no han presentado esta declaración? Bueno, que recuerde yo, era el congresista Chagua, la congresista Arlet Contreras, que había presentado otro documento, pero no era una declaración jurada, entonces faltaría formalizarlo bajo una declaración. Y los otros colegas ahora mismo no recuerdo, pero bueno, en realidad son muy pocos, Jaime, son muy pocos los que faltan, ¿no? Ahora, usted habrá visto que el debate, sobre todo el fin de semana y hoy, también se ha centrado en torno a la posibilidad de que las empresas privadas puedan adquirir por su cuenta y riesgo vacunas. De momento, eso parece un imposible, no porque alguien piense de tal o cual manera, sino porque los grandes laboratorios solo están negociando con estados, salvo la vacuna rusa, que eso sería un escenario a mirar en el futuro inmediato. Pero la bancada de Acción Popular y también la bancada de Alianza para el Progreso, la bancada de Alianza para el Progreso está presentando un proyecto para que privados adquieran vacunas por su cuenta de frente. Y la bancada de Acción Popular plantea con urgencia un pleno COVID para aprobar una ley que permita la compra privada de las vacunas. Esto, de acuerdo a cómo está, digamos, impulsado, ¿entraría en la agenda del pleno en algún momento? A ver, Jaime, lo primero que hay que decir es justamente que hay que sincerar cómo está la situación, ¿no? Hoy por hoy no es la discusión si los privados deben o no deben entrar. Yo creo que la discusión más bien tiene que ser los privados pueden entrar en esta etapa, cómo pueden entrar, si entran más adelante, en qué condición. Hoy por hoy la vacuna es un bien escaso. Y como tú mismo lo has señalado, en realidad todos los laboratorios tienen compromisos con gobiernos. No pueden en este momento abastecer a privados y menos en pequeños lotes. Esa es la realidad. Y lo que tendría que hacerse en realidad es establecer más bien un plan, y eso lo podría establecer el propio gobierno, de cómo se garantiza que la vacuna en este momento, siendo un bien escaso, llega a los más vulnerables, y eso en realidad es una situación que la puede garantizar el Estado, y más adelante mirar cómo los privados pueden incorporarse a esta estrategia de vacunación, tal vez no comprando vacunas, tal vez sí dando, por ejemplo, soporte para que se haga la distribución adecuada, ¿no? Eso es lo que se necesita discutir. Ahora hay diversos proyectos dentro del Congreso que están planteando, pues, en algunos casos la compra de privados, que bueno, hay que ver si es posible o no. Otros proyectos plantean, por ejemplo, que los gobiernos regionales y locales sean los que lo adquieran. Otros están proponiendo incluso que los privados compren vacunas por impuestos. Bueno, hay una variedad de cosas. Yo creo que lo importante es que en este momento los proyectos se garantice que pasan por las comisiones y se hacen los estudios adecuados para emitir un buen dictamen, y luego después de esto se tiene que someter al pleno. Yo diría e invocaría a mis colegas que en este momento hagamos un procedimiento serio para garantizar que sacamos una ley lo más adecuada posible para garantizar que si en algún momento los privados pueden incorporarse, en qué condiciones lo hacen, en qué fase lo hacen. Creo que eso es importante, y que la agenda en el pleno, digamos, la deciden los portavoces, ¿no? Claro. Y yo creo que a ellos también haremos un llamado como para decir, a ver, para discutir todos estos proyectos, creo que más que apurar, hay que hacer un estudio adecuado, tener dictámenes sólidos para poderlos someter justamente a una votación. Pero, como le decía, la bancada de Acción Popular está planteando con urgencia, lo cual parece que es al término de la distancia, ¿no? Es lo que entiendo, y creo que usted también.
este pleno COVID para aprobar una ley que permita la compra privada de vacunas. Para usted no es el momento. Para mí, miren, pasa que esto del pleno COVID lo venimos discutiendo desde que inició la legislatura, no específicamente No, el pleno para COVID no, la compra privada de vacunas. Sí, yo creo que el pleno COVID es adecuado, pero para discutir un conjunto de normas que sirvan para afrontar el tema de la pandemia. Y para la compra de las vacunas, yo diría que hay que esperar. Yo creo que hay varios proyectos en este momento, vamos a esperar y creo que es lo que corresponde que las comisiones se pronuncien. Inmediatamente supongo que entrará a ser votado dentro del pleno como corresponde, ¿no? O sea, su postura inicial sería, para entenderla bien, esta solicitud para que se toque el tema con urgencia, ¿para usted no es el momento o que discutan los portavoces y ya se vea? Porque si viene de dos bancadas, que son las que más escaños tienen, Acción Popular y Alianza para el Progreso, quiere decir que si esto llega al Pleno, tendría una votación importante. Sí. A ver, Jaime, yo creo que en este momento hay que tener en cuenta una cosa. ¿Es urgente discutir el tema de las vacunas de cara a la pandemia? Yo creo que sí, pero también esa urgencia pasa porque la discusión sea una discusión seria, adecuada, y sí, me parece que... ¿Qué es una discusión seria para usted? Porque... Que pase... Por comisión. Que pase por las comisiones, que se hagan los estudios adecuados, que tenga sustento, porque... Pero acá no dicen eso, pues acá dicen no es... de frente al pleno. Pleno COVID, sí, dicen. Y voten. Yo por eso estoy instando a las bancadas en mi rol como presidenta, y no solamente para este proyecto, Jaime, pero creo que para proyectos tan delicados como esto, yo sí instaría a mis colegas a que estos, digamos, estas propuestas pasen por el estudio técnico adecuado para que sean luego decisiones sólidas, porque muchas veces nos apresuramos en el tiempo, queremos sacar rápidamente las cosas y después resulta que son leyes que son observadas y no queremos eso, menos en temas tan delicados como este, ¿no? Que implica justamente una decisión muy importante para la población. Ahora, sus colegas de Alianza para el Progreso y Acción Popular parece que van con todo. Entonces, la prerrogativa en el Congreso de colocar un tema en la agenda es de la mesa directiva, finalmente, ¿no? Ustedes colocan... De los portavoces en general. En general, ¿no? Pero ustedes, digamos, finalmente pueden jugar con los tiempos y decir, bueno, esto lo incluyo ahora, lo incluyo después, etcétera, etcétera. Si se llega al consenso de que los portavoces dicen, vamos a discutir esto en el Pleno, usted no tendría más camino que allanarse. Sí, pero fíjate, una buena cosa que hoy día yo he visto al interior del Parlamento y conversando con algunas bancadas, sobre todo a iniciativa de la bancada de APP, ellos están proponiendo y ellos me consta que se han opuesto a la idea de que los proyectos pasen sin dictamen y más bien están promoviendo una serie de debates que me parece lo más saludable, y yo espero que en función a eso podamos, digamos, avanzar con estos debates y tratar de apurar este tema lo más que se pueda, pero sin descuidar que se siga el procedimiento adecuado para sacar pues una buena ley, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con que los privados adquieran vacunas en este momento? En este momento no se puede, Jaime. Hemos dicho que no es que si se quiera o no. El fin de semana hemos estado discutiendo con 3 expertos en la materia y la información que nos dan es que no se está vendiendo la vacuna a los privados, ni siquiera la rusa. La rusa pero si se pudiera, ¿usted qué pensaría? Si es que yo no estoy en desacuerdo con que los privados puedan entrar a ser parte de un plan. Yo creo que los privados pueden ser incluidos, pero habría que definir qué rol asumen. Lo otro es que es importante que el Estado establezca las prioridades y los privados las respeten. Lo tercero, creo que es bien importante que aseguremos qué capacidad tienen los privados, porque nos comentaba un experto que los privados, en realidad, el sistema de salud que tiene más experiencia para temas de vacunación masiva es el Estado, no son los privados. Entonces, hay que mirar capacidades técnicas. Yo creo que hay un conjunto de cosas que hay que analizar, Jaime, para tomar una decisión de estas, ¿no? Pero lo que se ha estado más bien arguyendo es que quienes están en contra de que los privados hoy
puedan adquirir vacunas, que el Estado se los permita a pie de página, pese a que los laboratorios, creo que salvo Sputnik, pero todos los demás no negocian con privados, solo negocian con estados. Regreso a la pregunta. Quienes se oponen, dicen los que defienden esta propuesta, son comunistas, son izquierdistas retrógradas o retrógrados que solo creen que el Estado, ineficiente per se, es el que debe administrar las vacunas. ¿Cuál es su opinión? Mira, Jaime, yo creo que esto no es cuestión de ideologías. No es cuestión de ideologías. Yo creo que en este momento hay que poner por encima la salud y hay que ver qué es lo más eficiente. En ese sentido, a mí lo que me parece es que hay que evaluar muy bien cuáles son las capacidades y las posibilidades y en función a eso decidir cómo intervienen los privados, en qué rol y en qué momento. Eso es. Y yo creo que más de esto hay que despolitizar, digamos, del debate si los privados sí, no, si no. ¿Es posible los privados y en qué condiciones? Ese es el debate. Ese entonces sería también el... digamos, la temática por la cual usted propondría el debate en el Pleno, porque lo que notamos por aquí más bien es una especie de urgencia, ¿no? Una especie de celeridad para que los privados adquieran las vacunas, más aún con las declaraciones del presidente anoche, ¿verdad? Entonces, el presidente ha dicho no podemos permitir que los que más tienen, ¿no?, se vacunen primero y los que menos tienen se queden sin vacuna o se vacunen mucho después. ¿Usted está de acuerdo con el razonamiento que utilizó el presidente? Miren, yo creo que de ese razonamiento las cosas importantes que hay que sacar son las siguientes. Primero, siendo la vacuna un bien escaso, lo que hay que asegurar es que esas pocas dosis de vacuna que vamos a acceder lleguen a los más vulnerables. ¿Por qué a los más vulnerables, Jaime? Porque si vacunamos, por ejemplo, a las personas como los adultos mayores que están copando los sistemas de salud, entonces vamos a descongestionar y vamos a tener la posibilidad de atender a más gente con los sistemas descongestionados. La segunda cosa, me parece que es muy importante que en este momento se evite o se garantice que la vacuna, siendo un bien escaso, no va a ser motivo de especulación. Y eso significa que el Estado garantiza la vacuna gratuita como un bien público para la mayoría de personas. Eso, a mí me parece eso lo importante. Perfecto, de acuerdo. Ahora, quedó pendiente, por lo que recuerdo, este examen que se había aprobado de algunos congresistas, el llamado peritaje de anticuerpos neutralizantes, que lo que decían era que eso podría establecer, ¿no?, o determinar que tales o cuales se han vacunado. ¿Se asesoraron bien para aprobar esa disposición? Es decir, ¿se van a hacer este descarte de anticuerpos o cómo? Yo, Jaime, creo que si existe alguna prueba que nos pueda decir fehacientemente quién se vacunó y quién no, deberíamos someternos. Pero mi preocupación personal no existe. Es que hasta este momento es que no tenemos una respuesta, un informe fehaciente que nos diga esa es la prueba que se pueden aplicar y que descartaría que alguna persona existe ha sido una vacunada. Prueba. Por eso le preguntaba si se habían asesorado. Lo que te saca la prueba son anticuerpos. Te dice, tienes anticuerpos, pero no te dice si tienes Pfizer o Moderna o Sinopharm. Eso es imposible. Exactamente. Entonces, nosotros hemos estado averiguando y hasta ahora no hemos podido dar con digamos, con alguien que nos asegure que esa es la prueba y que además se pueda practicar en el Perú. Entonces, yo creo que, bueno, si en algún momento se llega a establecer que esta es la prueba y que tenemos todas las seguridades, deberíamos someternos. Pero mientras tanto, bueno, hasta el momento no he visto ni siquiera algún ofrecimiento o alguna oferta de algún laboratorio que diga yo puedo aplicar esa prueba, ¿no? Lo que dice la ciencia es que no existe una prueba para que uno pueda decir me vacuné o no me vacuné. Entonces ahí viene, digamos, un error de partida. Sí. ¿Qué pasa con el señor Edgar Alarcón? Porque la Comisión Permanente ha
postergado, y estas postergaciones ya no es la primera vez, la revisión de esta denuncia contra el señor Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito. ¿A usted le llama la atención esta dilatación continua, sostenida? Mira, Jaime, este es uno de los casos que ha estado esperando por muchos meses y nosotros decidimos ponerlo al pleno, a la permanente para que se resuelva. La citación primera fue para el día 18 de febrero y notificamos al señor Alarcón y él pidió una reprogramación porque estaba en una audiencia en Iquitos. Para garantizar el debido proceso, la reprogramamos para el día de hoy. Y sorpresivamente el día viernes nos manda un documento diciendo de que él no conoce de que su caso se vaya a ver en la permanente y que considera que no está Parecen bien argucias, notificado. ¿no? Bueno, el día de hoy fue muy sorprendente porque él decía que no se encontraba enterado y repentinamente apareció en el pleno para decir justamente eso, que no se sentía bien notificado. Así que nosotros aprovechamos bien notificado. su... ¿A qué se refiere? Sí, que él decía que los medios por los que se le había notificado no eran los adecuados. Entonces, nosotros aprovechamos su breve presencia y públicamente el día de hoy lo emplazamos y le dijimos, bueno, señor, usted dice que no está bien notificado, en este instante le notificamos y lo citamos para este viernes a las 9 de la mañana. Así que este viernes, Jaime, indefectiblemente se llevará a cabo esa audiencia y el señor no podrá alegar que no está bien notificado, que no le llegó la notificación, porque hoy la población públicamente ha visto que él ha sido emplazado. Claro, pero parece que se estuviera corriendo, ¿no? Mire, yo creo que hay una serie de dilaciones que se han dado y lo mejor será que él se presente a declarar, porque si no la población lo percibe como eso, como una situación de evasión a la acción del Parlamento, y yo creo que él tiene que responder. Y digamos, si se vuelve a correr el viernes, o vuelve a decir que, vuelve a decir que lo notificaron mal y vuelve a salir con un argumento así. No podría decir eso, Jaime, porque el día de hoy se le ha hecho la notificación pública, se le ha corrido traslado de la acusación y la tiene, y entonces el viernes no podría argumentar eso. Y justamente nosotros hicimos ahora esta suerte de notificación pública para que él no pueda utilizar esto como un argumento e interponer alguna nulidad, ¿no? Bueno, esperaremos al viernes. Una consulta, señora presidenta del Congreso. ¿Tienen actualizada la cifra de trabajadores contagiados o fallecidos por COVID-19? Porque el otro día apareció una cifra y eran más de 700 los contagiados. ¿Esa cifra se mantiene? Sí, 720 me parece. Sí, Jaime. A ver, en el Congreso ahora nosotros en la página oficial del Congreso tenemos una sala situacional donde todos los días actualizamos el número de trabajadores contagiados y las personas incluso fallecidas y también cuántos recuperados hay. Esto en función a la transparencia. Quiero decirte, Jaime, que los 700 trabajadores, un poco más, que se han contagiado son desde que empezó la pandemia, desde que empezó, es decir, desde el año pasado, ¿no? Sí. Y lamentablemente hemos tenido algunos trabajadores que han fallecido, pero afortunadamente con las medidas que hemos ido implementando también las cifras se han ido reduciendo. Nosotros estamos haciendo el seguimiento. Pero van a permitir todavía plenos presenciales pese a los contagios que se han producido, algunos congresistas sin mascarilla. ¿Cómo van a permitir eso? Nosotros todavía mantenemos vigente la disposición que no deberían haber plenos presenciales, dado el levantamiento de la cuarentena del gobierno. El día de mañana vamos a analizar con los portavoces cómo, digamos, reorientamos nuestras medidas, pero lo ideal sería que mantengamos la dinámica que hasta ahora hemos ido sentando, que sea todo preferentemente virtual y que no se expongan a los trabajadores.
Muy bien, Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, con nosotros. Estaremos atentos al viernes sobre el caso Alarcón y principalmente a esta convocatoria de urgencia para un pleno que pretende aprobar una ley que permita la compra privada de vacunas, algo que por ahora está, digamos, imposible o es imposible de llevar a la práctica. Gracias, señora Vázquez. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, tremendo este debate de la compra de vacunas por parte de privados. En las redes sociales han dicho de todo y nos parece que por donde debe empezar esta discusión es, primero, las fases. Fase 1, fase 2 y fase 3, ¿verdad? Y lo segundo es si los laboratorios pueden venderle directamente a los privados, cosa que no se puede. Y en tercer lugar también mirar a los más vulnerables y a los que menos tienen y al stock, a la cantidad de vacunas que hay. Nos parece que esos valores y eso es lo primero que hay que mirar antes de decir cualquier otra cosa. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con el candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lezcano, quien, de acuerdo al sondeo de IEP publicado ayer, encabeza la preferencia de los votantes. Y más adelante Richard Arce, desde la izquierda, se va al Partido Morado, porque nada está dicho.